Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, eh, a un encuentro con ustedes mismos. Quiero recordarles eso, que cuando vienen acá están encontrándose con ustedes, lo que se lleven, de lo que sientan, a partir de lo que yo hable, es para ustedes mismos. Entonces, gracias por estar acá, gracias por permitirme ser ese espejo donde venir a verse, donde venir a reflejarse. Y el tema que tengo para hoy es un tema bastante interesante porque sé que puede ser muy movedor para algunos de ustedes, pero me quiero permitir tocar temas que por lo general nos parecen como eh, dolorosos, invasivos, chocantes, de una manera como casual, de pronto intentando que lo veamos con nuestra parte sabia, con nuestra parte am, más elevada, por decirlo de alguna manera. El tema es los fundamentos de la vida humana. En el video pasado, cuando estuve viendo lo que dije en el video, me quedó sonando mucho esa palabra. Quiero que sepan que yo desarrollo lo que hablo desde mí misma, a partir de la información que he recibido de distintos canales, de distintos seres, pero finalmente pasándola por mi filtro. Entonces, quiero que sepan que lo que yo hablo, pues, tiene mi firma, ¿no? Tiene mi toque, Ay, pucha, espérense. Mis primeros videos probablemente van a ir mucho de que yo deje estas escenas así donde me pasan como errores y eso porque es parte de la firma, es parte de la firma de los videos que quiero traer, eh, porque estoy en la fase de experimentación, estoy en la fase donde no quiero venir ya a mostrar una imagen de perfección que salió de la nada, sino que en realidad es algo que he ido construyendo y ya llevo bastantes años compartiendo contenido. Entonces, precisamente porque utilizo el presente como recurso pedagógico, estos aparentes errores que me pasan respaldan de lo que vengo a hablar, respaldan de lo que vengo justamente a compartir hoy. Voy a parar también un momento el video porque quiero hidratarme los labios, por si se lo preguntan. Uno de mis, eh, ¿cómo se dice? De mis brillos de labios favoritos es este. Bueno, uh, les venía diciendo que si algo tiene el fundamento de la vida como yo lo veo, es mucho desmadre, es mucho, no hay un intento de que las cosas sean ordenadamente perfectas, al menos a juicio de nuestro ego, ¿sí? Si tú eres nuevo por acá, te quiero hacer un breve resumen de lo que yo considero es el ego y lo que he aprendido que es el ego. El ego es esta parte de nuestra mente que está orientada a ser todo menos sabia. Y sabiduría, desde donde yo lo miro, es una mirada, todo esto tiene que ver con percepción desde la mente. Y en la sabiduría es ese momento, es ese llamado, es ese susurro, es esa voz que dice, yo quiero dejar de sufrir. Entonces, obviamente, desde el momento en que decimos yo quiero dejar de sufrir hasta que realmente sucede, hay mucho trecho, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y el ego vendría siendo todo lo que sea opuesto a esto, ¿sí? Es el miedo, es el sufrimiento, es la queja, la crítica, es todo aquello que nos genera estados internos no muy satisfactorios, pero que, ojo, yo no vengo a satanizar el ego, porque es que si satanizamos el ego, nos escondemos entonces de nosotros mismos y empezamos a no querer ver el ego, pero en realidad mi mirada es súper incluyente y con intención de neutralizar precisamente nuestra vida para que el autoconocimiento sobre nosotros mismos sea genuino y real. Porque si cogemos el ego desde una mirada que lo sataniza, entonces tú te vas a desesperar, te vas a impacientar porque tú quisieras ya que eso no habitara dentro de ti. Pero resulta que hay una etapa de nuestra vida que en realidad va de ver el ego, o sea, gran parte. Yo todavía estoy observando mi ego, o sea, yo todavía tengo ego
Y si bien sé que el camino hacia el que caminamos es a una desilusión del ego, em, eso toma tiempo. Así como también sé que vamos a ser eternos, que en algún momento ya no vamos a morir como hemos muerto hasta ahora, como lo hemos conocido, de que el cuerpo muere y la personalidad que fuimos hasta ese momento muere. Sé que el ser esencial que somos no muere, sé que esa parte es eterna. Sin embargo, yo no sé si yo, esta es de mis últimas vidas y ya voy a poder a seguir con este cuerpo, no tengo ni idea. Pero pues tampoco me asusta ya si este personaje, Melissa, tiene que morir. Melissa es el nombre que me pusieron mis padres. Ashilem es el nombre vibracional que llegó hace poco como humana real. Y Ashiami fue la fusión de este nombre, Ashilem, con Amulak, que es como la vibración de mi ser elevado, por decirlo de alguna manera. Yo voy a hablar después de este tema. Yo sé que he dicho en varios videos que después hablo más de esto, pero es que no ha llegado el momento. Algunos entenderán, porque algunos han estado en la información Maika y saben de lo que hablo cuando menciono cristal, cuando menciono humano real. Pero como mi intención es para niños, hablar para niños entender y llegarle finalmente a todo el mundo, entonces no se peguen mucho de eso. Lo que sí se pueden llevar es que me muevo a través de todo, no me caso con nada, me sé cambiante, me sé mutable, entonces no me aferro a nada y no me definen estas cosas porque sé que lo que soy esencialmente va más allá de eso. Entonces, ¿qué pasa con el ego? Que el ego es precisamente ese estado mental en el que yo vivía y en el que muchos viven, donde estas cosas que acabé de decir no las hubiera ni aceptado ni entendido. O sea, Melissa, ¿qué te fumaste? Melissa, estás loca. ¿Cómo empecé a conectar yo con el ego? ¿Qué diríamos cómo conecté yo con los fundamentos humanos? Porque finalmente empecé diciendo que quería hablar de los fundamentos humanos. Yo mientras hablo me voy a YouTube y pongo una musiquita de fondo. Me encanta. Me ambiento yo misma el instante. Pero quiero cambiarla. Quiero cambiarla y además que me encanta generar esta sensación. Cuando tú veas este video, pues ya esto es pasado para mí, pero me gusta generar la sensación como si estuvieras en un live, como si me estuvieras viendo en directo, que se sienta muy cercano. Entonces, ¿cómo empecé yo a descubrir el ego en mí? Porque sufría y sufría demasiado. O sea, básicamente por ahí empezó todo este interés por este tema. A mí siempre me gustó el autoconocimiento desde muy chiquita. No sabría bien si llamarlo así, pero yo empecé a ir al psicólogo desde los 8 o 9 años. Es claro que en mí había como una conciencia, o digamos que de los recursos de mi conciencia, de lo que he trabajado en otras vidas, había mucha autoconciencia en mí. Sí, o sea, sí había un interés muy claro en mí desde muy pequeña de querer superar mis miedos, de querer entender por qué era como era, de querer entender a mi familia, a mis papás, de querer entender absolutamente todo. Eso estaba muy desde muy niña en mí y lo aclaro porque yo sé que hay humanos que esto no se les despierta hasta los 40, 50, 60 o incluso al final de su vida o incluso en el último suspiro de su vida. Es muy personal el viaje humano. En mi caso, siempre hubo esta autoconciencia, pero no fue sino como hasta el 2016, 2017 que empiezo yo a entender verdaderamente qué era el autoconocimiento y finalmente qué era con lo que estaba trabajando, qué era aquello que estaba buscando conocer, porque hay una etapa incluso del autoconocimiento que va regida por el mismo ego y es muy interesante porque voy a intentar desmenuzarlo un poco y que lo que diga tenga sentido y de claridad. Digamos que hasta que llego a ese momento donde les digo que sí me autoconocía, pero era desde otro lugar y me doy cuenta de que finalmente el ego de alguna u otra manera era el que regía mi autoconocimiento hasta ese momento. Sin embargo, era perfecto, es perfecto, o sea, no hay ni una sola cosa que hayamos hecho y vivido que no sea perfecta, al menos desde la cosmovisión que yo traigo. Y en ese momento yo solo buscaba a alguien que apoyara, por ejemplo, mis historias de si era víctima de mis padres, de si era víctima de mi crianza. Entonces estaba era buscando como testigos en términos del libro de un curso de milagros que apoyaran mis historias mentales, ¿verdad? Eso era esa primera etapa de mi vida, donde yo me sentía víctima de mis padres,
donde incluso empecé a estudiar psicología porque yo estaba convencida de que mis padres me habían criado muy mal y habían hecho muy mal su trabajo. Entonces había alguien que tenía que empezar a sacar eso a la luz y hacer justicia. Eso es ego. Creer en que hay que hacer justicia es ego, desde el camino que yo transito y desde la experiencia de vida que yo vivo. Como también he dicho en otros videos, mi información está respaldada por la información de Gerardo Schmedling, información que me he tomado la tarea de verificar, no solo creérmela y decir que eso es así, no, yo me he tomado la tarea de comprobar en mi cotidianidad la información de Gerardo, o sea, como que, a ver, este señor de qué habla. Entonces, cuando empecé a entender qué era el ego, empecé a entender qué era el ego cuando empecé a leer un curso de milagros. Ahí una desmenuzación de que el ego era ese diálogo interno que estaba en mi mente con el cual yo me había identificado como yo y como empecé, también me acuerdo que me empecé a leer El poder de la hora. Entonces, cuando empecé a leer esos dos libros, empecé a separarme de la parte que observa la mente, de, me di cuenta quién era yo, o sea, como que conecté con esta parte que tú sabes que eres más allá de los pensamientos, más allá del cuerpo. Y esa parte llama la conciencia, llámala ser, llámala alma, llámala como tú quieras. Pero el caso es que empecé a conectar. Eran atisbos, obviamente, al principio. No me quedaba todo el tiempo en ese estado, pero fue evidente, o sea, fue como, ok, cuando yo me levanto en la mañana y hay una voz en mi cabeza, yo no soy esa voz en mi cabeza. Eso es un pensamiento y yo no tengo que identificarme con ese pensamiento. O si, por ejemplo, pasa algo con alguien y ese diálogo en mi mente empieza a decir, qué injusto, mira lo que me hicieron, mira lo que me pasó, mira cómo me trataron. Cuando ese diálogo se activa, te empiezas a dar cuenta de que, ok, tal vez yo no, tal vez yo no sea eso, ¿sí? Tal vez soy el que observa eso. Entonces ahí es donde uno empieza como a conectar con los fundamentos humanos, porque nosotros somos el ser en sí, nosotros somos esta parte que no tiene nombre, que no tiene forma, pero es a través de la personalidad o el ego que entendemos esto. Y si no fuera por lo que pasa acá en la Tierra y los acontecimientos que suceden, nosotros no entenderíamos esto. O sea, yo empecé a entender esto, de lo cual al principio era teoría, era libro, era lo que me decía otro, lo que escuchaba de otro. Pero luego tú te detienes a observar esto en tu vida y aunque si bien para muchos esto es abstracto, después ya no lo es. Después yo lo hablo y sé que hay muchos que me van a entender, pero tal vez muchos otros no. Pero porque no están haciendo el trabajo, porque todavía no están haciendo la tarea. Es como si estoy en clases de chino y vengo y hablo chino, pues me van a entender los que están en clases de chino o hablan chino. Así de simple es el ejemplo. Entonces, el autoconocimiento profundo de uno mismo y el autoconocimiento profundo o la autoobservación profunda de quién es uno, de cómo piensa, de cómo siento, de qué es lo que se activa en mí todo el día a partir de los acontecimientos del día, es algo muy personal, es algo que solo tú puedes hacer. Entonces, yo me di cuenta que si bien las ideas de espiritualidad muchas nos dicen, tú no eres un ser humano, eh, no, tú eres un ser espiritual en una experiencia humana. Y está muy bien, pero es muy importante entender que la parte humana tiene información que tenemos que entrar a sumergirnos, sentir, conocer y vivir, porque si no penetramos en qué es ser humano, es como que falseamos la luz y quisiéramos sentirnos ya iluminados, quisiéramos sentir que ya nos graduamos, que ya lo logramos, pero no funciona así. Y lo sé por experiencia, o sea, lo sé porque hubo un momento que yo quería como iluminarme ya, o sea, como que estoy cansada de sufrir, estoy cansada de las personas, estoy cansada del mundo, estoy cansada de la guerra, estoy cansada de la violencia. Y me permití vivir esa etapa, que por eso me gustaría también como compartir eso, como que es muy importante uno permitirse vivir cualquier etapa humana en la que esté. Y yo la etapa de odiar a la humanidad me la permití vivir con toda. O sea, si de algo te sirve, ¿por qué otra vez? Puedo usar la espiritualidad para hacer algo que le dicen bypass espiritual, que es como, no quiero conectar con el odio que siento, no quiero conectar con la insatisfacción que siento, no quiero conectar con la
sensación de incompletud, de insuficiencia, de no ser merecedor. Y yo siento que no hay atajos y siento que parte de los fundamentos del humano es no puedes atajar, no puedes hacer un atajo, no te puedes, no te puedes salvar de vivir lo que tienes que vivir como humano. Y los fundamentos humanos son intensos, son dolorosos. ¿Por qué? Porque así es la pedagogía de esta experiencia, porque si no fuera por el dolor, el humano no entendería ciertas cosas y finalmente el dolor llega a un punto donde es como una señal, es algo que nos hace como, hey, y finalmente el dolor, si lo ves desde un lugar muy abarcativo, es algo que te hace, mírame, ¿sí? Como si alguien estuviera acá, ¿qué quieres? Entonces, es eso que en algún momento juzgamos de indeseable y que quien lo juzga de indeseable es el sistema de pensamiento egoico, que en su momento rechaza finalmente todo lo que es ser humano, que eso es lo curioso. La mayoría de seres humanos viven en un estado de rechazo de ser humanos y ni siquiera se dan cuenta. Y eso muy interesante. Es muy interesante, es muy interesante y muy bacano de... Estaba mejorando aquí el audio de mi micrófono para que no se escuchen los ladrillos de mis perros. Quisiéramos hacer como hice yo acá con los problemas de nuestra vida. Ojalá hubiera un botón para apagar los problemas de la vida, pero no se puede. Tú puedes hacerte loco un tiempo. Tú si quieres puedes callar esa voz que te dice, definitivamente tienes que trabajar en ti y ya tienes que dejar de culpar a otros, ya tienes que dejar de culpar a tus papás, ya tienes que dejar de culpar al gobierno, a Dios, ya no tienes que culpar a nadie de lo que te pasa y más bien invierte tu mirada para adentro, hacia ti y empieza a ver cómo es que la vida es al revés de lo que nos enseñaron. A nosotros nos han dicho que es el mundo externo el que influye sobre nosotros, pero cuando llegas a cierta comprensión de la vida, te das cuenta de que es al revés. Mi manera de pensar, todo lo que pasa en mi mundo interno, influye en el externo. O sea que yo he atraído todas las situaciones que he vivido hasta acá, por dolorosas que sean, por confrontantes que sean, por chocantes que sea, yo las generé. Ese es un ejemplo que se lo he escuchado a muchas personas. Si una persona hoy tiene sobrepeso, o yo que atravesé tener acné bastante severo, ¿quién puso eso en la persona? ¿Quién puso el acné en mí? Yo misma lo puse. ¿Quién puso el sobrepeso en la persona que tiene sobrepeso? Esa persona. Lo que pasa es que, claro, hay un momento donde no somos conscientes de cómo fue que nos llevamos hasta ahí. Y para cuando la conciencia despierta, ya estamos bien adentro de la situación. Pero cuando yo cojo mi presente y digo, ok, tengo mucho acné en mi cara, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Cuando tengo sobrepeso, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Y miro hacia atrás, voy a empezar a ver cómo he actuado, cuáles han sido mis hábitos, cuál ha sido mi estilo de vida. Y definitivamente mi estilo de vida no había sido para nada saludable los últimos años de vida. Y que además eso que sucedió con mi cuerpo no sucedió de la noche a la mañana, fue algo que fue progresivo y que a medida que vamos afilando como atender las cosas en el momento, pero para llegar a afinar la capacidad de atender las cosas en el momento para que no nos agarren ventaja, hemos tenido que haber vivido una experiencia donde nos agarró ventaja. La vida es paradójica, la vida es muy contradictoria. Cuando hablamos de ciertas cosas se siente contradictorio, pero es la naturaleza de la realidad. Y hay un momento donde la capacidad de percibir de forma neutra lo que vivimos nos permite incluir la felicidad y la tristeza al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser que esta mañana se muere mi perro, pero luego al mediodía me dicen que por fin voy a ir a un país que siempre quise ir? Estoy poniendo ejemplos X. Eso coexiste y te das cuenta de que, wow, sí, siento tristeza y felicidad al mismo tiempo. Esa es la vida humana. O sea, la vida humana en su fundamento es contradicción, es chocante, es, pero ¿por qué?
pasa esto y luego esto, y porque esto, y eso es normal. El tema es cuando el humano se resiste a entender que esto es la vida. Entonces, para el ego, las experiencias que tildamos de indeseables, en realidad son el abono para el espíritu, son el abono para la conciencia. Esta mañana hablaba con una amiga y yo le decía, si es tan obvio que cuando el cuerpo muere, nada nos llevamos, ¿qué nos hace pensar que lo más importante en últimas en el viaje humano es tener y lograr cosas si cuando nos morimos, eso que tuvimos y eso que logramos no se va con nosotros, pero qué sí se va con nosotros? Algo invisible, la conciencia. Entonces uno dirá, entonces, ¿qué es lo que la conciencia viene a hacer acá en la Tierra? Pues la conciencia lo que viene es a aprender lo que se puede aprender a través de lo humano. Y eso quiere decir que el tener y el lograr no están mal. Quiere decir que es que ese lograr y ese tener no son el fin, sino que son el medio a través de lo que llegamos al fin de la vida misma. Y el fin de la vida misma es uno llegar a entender que sin importar lo que vivamos acá en este planeta, lo que somos no depende de eso. Y que lo que somos, lo que hay en nosotros, que otra vez, esto, yo siento que cuando yo me atrevo a hablar de esto, va para dos tipos de personas, creo. Los que ya entienden de qué estoy hablando y los que apenas están abriendo a lo que estoy hablando. Sin embargo, hablar de la lluvia no es la lluvia. Por más que yo te diga que la lluvia es agua que cae del cielo y que cuando te cae sobre la piel se siente húmedo, eso no es la experiencia. Entonces es muy importante que cuando uno hable, entienda que hablar es parte de la experiencia necesaria porque es dar información, me puedes explicar cómo hacer una torta, pero no puedo ignorar que en el momento que uno escucha estas ideas, eso es una parte. Luego sigue la otra parte que es experimentar con esto que estoy escuchando o reconfirmar en la práctica lo que acabé de escuchar. Entonces, los fundamentos humanos es muy loco, pero llega un momento donde uno se da cuenta de que todo es al revés. Y resulta que todo lo que toda mi vida temí vivir y que mucho de eso que tememos vivir lo terminamos viviendo, son el abono para la conciencia, son el verdadero trabajo. Entonces, en últimas, no era presumir si logré el trabajo de mis sueños, si tengo la pareja de mis sueños, si tengo la familia de mis sueños, si tengo toda la vida de mis sueños. Ese no era el propósito final, ese era un medio para lo que seguía. Que lo que seguía era darme cuenta de que el exterior solo puede influir dentro de mí, positiva o negativamente, solo si yo lo permito. Entonces, una persona que todavía cree que su felicidad está en los acontecimientos externos, en que se dé o no se dé algo, en que venga o no venga alguien, en que me hable o no me hable alguien, en que me pueda mover allí o allá. Cuando el humano está en ese estado se conoce como el estado de no ser. Y es un estado pendulatorio donde en un instante yo puedo pasar de un lado a otro y puedo pasar del odio al amor en un instante. En realidad, esto no sería como amor porque el amor en su esencia más pura, podríamos hablar de dos tipos de amor, pero el amor en su esencia más pura no tiene dualidad, es neutro. Y el amor en su estado más puro, en su estado fundamental, esencial, es una manera de ver, no es un sentimiento que cambia según si el otro se comporta o no como yo quiero. Ahí podríamos estar hablando de un tipo de amor como sentimiento, pero por eso digo que no sería amor, sería otra cosa. Sería algo egoico, donde parece que te quiero si haces lo que yo quiero, si te comportas como yo espero. Entonces, fíjense que eso es cambiante. Entonces, contrario a lo que muchos todavía siguen creyendo, está muy bien cuando se vuelve de moda manifestar. Está muy bien, pero yo traigo una reflexión y traigo una puerta y una ventana para quien quiera ingresar, entrar. ¿Qué pasa con la pérdida? O sea, ¿qué pasa cuando ese negocio llegue a su cima? Porque esto es ley universal y es que todo lo que sube tiene que caer y no es un mal augurio, es una realidad. Parte del viaje humano es también perder,
es también morir, es también cambiar, transformar, es pasar de una cosa a otra. Entonces, en un estado de conciencia humano, pensamos que el fundamento humano es conectar solo con lo chévere, con lo positivo, con lo satisfactorio de lograr y tener cosas, pero ¿dónde me dejas todo este lado de cómo asumes que se te quiebre tu negocio o que pierdas mucho dinero o poco, no importa, o que tu pareja se vaya, o que un hijo o una hija muera, o que un padre o una madre muera, o que un familiar muera, o que te toque moverte de ciudad, o que te toque moverte de país, o que te toque moverte de casa, o que te enfermes, o que tu cuerpo le pase algo, lo que sea. Porque incluso cuando uno ve las áreas humanas, tampoco son demasiadas, son clasificables en cuatro, las he mencionado en otros videos. Podemos ver el cuerpo biológico y todo lo que esté ligado al cuerpo, las relaciones del tipo que sea, los recursos o el dinero y mi capacidad de adaptarme a la vida. Que incluso si uno trabaja la capacidad de adaptarse en la vida, esta abraza estas tres primeras. Porque desde la sabiduría llega un momento de que si yo parece que llevo una racha de una vida donde no logro tanto ni consigo tanto, es muy probable que tú seas una conciencia más evolutiva. No quiere decir que mejor o peor que nadie, simplemente con más conciencia de lo que es verdaderamente el sentido de la existencia. Y como escuché alguna vez de la información Maika, muchos de nosotros no nacimos para ser ya reyes ni para ser de la élite, sino que somos del pueblo y nacimos en el pueblo porque esta última etapa humana nos dimos cuenta en otras vidas de que tenerlo todo, lograrlo todo sin conciencia no es el fin. Era una experiencia necesaria, pero lo más importante era entender que en últimas el trabajo humano era aprender a amar verdaderamente, no a lo que le llamamos amor, como dije ahora, de pendular, y yo te amo si tú te comportas como yo quiero, y yo te amo si tú te quedas conmigo, pero si te vas, te odio. No es ese amor, es un amor perceptual donde empiezo a ver la realidad y aunque me parezcan cosas chocantes, aberrantes, de alguna manera comienzo a entender que son perfectas. Ahora, hoy día en Internet está mucha información sobre las leyes universales. A mí, las que me han dado claridad y que me parece que están muy organizadas para entender son las leyes universales desde la información de Gerardo Schmedlin. En YouTube hay muchas personas que se han tomado la tarea de hablar de las leyes universales según Gerardo Schmedlin, porque obviamente una mente que no tiene cierta información de sabiduría tampoco puede llegar a entender cuando se le dicen todo es perfecto y todo tiene un propósito de amor, aunque yo no lo pueda ver. Entonces, cuando uno por fin deja de pelear con la vida, que finalmente ahí es cuando uno entiende que es el ego, porque uno se da cuenta de que uno vive peleando con la vida, que vivo peleando con mi familia, que vivo peleando conmigo mismo, que vivo peleando con los demás, que vivo peleando, que no me paso ni un día en que no coja rabia, en que no me estrese, ¿sí? Y obviamente no se sientan mal si están ahí, porque la primera etapa de la vida o de esta conciencia de la que hablo es darse cuenta de que eso es así y no lo puedes negar ni lo puedes tapar y no te lo recomendaría. Míralo y acéptalo. Y hay algo que abraza todo esto y es acepto que soy un humano que está aprendiendo, acepto que soy un humano que comete errores, acepto que soy un humano con imperfecciones. Y eso te suaviza el viaje, porque por eso creo que de la espiritualidad hay todavía mucha vorágine informativa, hay mucha mezcla donde se pierde la esencia de la información y hay una columna vertebral de la información universal, que con el tiempo esto se va a ir aclarando más y con el tiempo todos los que hablen de la vida, del universo, vamos a ir viendo la similitud, porque por más que esté tocado de la personalidad de cada uno, como dije ahora, va a haber una esencia, porque gracias a Dios, si no hubiera una esencia, una columna vertebral, entonces estaríamos eternamente perdidos en esta realidad. Pero no, resulta que si uno se toma la tarea, por ejemplo, yo he sido alguien de ver muchos videos por YouTube, me he dedicado a estudiar porque quería entenderme, quería entender la vida,
De todos los que veo, voy captando, aún no en muchos, todavía son muy pocos, pero voy captando la similitud, o sea, voy captando, ellos todos coinciden en algo. Y si puedo decir, una de las cosas en las que ahora se me viene que coinciden es que tu felicidad, tu paz, tu satisfacción y tu plenitud no puede depender del exterior, porque cuando depende del exterior, tú eres un esclavo. Y como hoy estás feliz porque todo te sale como quieres, cuando mañana no te salga como quieres, te vas a enloquecer y probablemente te puedes ir hasta a tirar de un edificio, porque ya lo sabemos. Y esto no es un juicio, es una descripción de la realidad. Incluso yo misma lo viví, o sea, muchas veces de mi vida intenté y quise volarme de clase antes, efectivamente no me correspondía. Además de que entendí que ya lo había hecho en otras vidas y en esta vida mis guías y mis maestros me dieron claramente la señal de, o sea, en esta vida haz la tarea, no quieras otra vez volarte, por favor, haz esta vez la tarea. Y es lo que llevo haciendo, ¿no? Entonces, esta mirada me permite pararme si estoy ahorita en una situación que me confronta, si se ponen a ver, es que es universal, o sea, el humano está feliz si hay dinero, si hay trabajo, si hay salud, si hay amigos, si hay cosas para hacer. Pero ¿qué pasa cuando no hay salud? ¿Qué pasa cuando no hay dinero? ¿Qué pasa cuando no hay amigos? ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde empieza una reflexión muy profunda. Y no se trata de juzgarte de si ya no sufres por lo que pasa. Al contrario, mi invitación es a darme cuenta que sí sufro y que sí me perturba todavía que las cosas no sean como yo quiero, que no salgan cuando yo quiero. Entonces empiezo a trabajar sobre mi ego y es esa interpretación que yo hago de la realidad, porque los hechos en sí mismos son neutros. Fíjense que la primera vez que yo escuché que los hechos en sí mismos son neutros, yo estaba en una relación de la cual he hablado también en otros videos, que fue como mi relación de pareja que marcó un antes y un después en mi vida, que fue tanto el sufrimiento que fue precisamente ese sufrimiento el que me llevó a preguntar, ¿qué está pasando? Quiero ver esto de otra manera y tiene que haber otra manera de vivir. Y ahí fue donde empezó a llegar un montón de información a mi vida. Y me acuerdo que busqué en internet cómo perdonar, porque yo sentía mucho resentimiento hacia él. Pero a medida que fui andando, obviamente llegué a la raíz. Me di cuenta que lo que sentía por él no era finalmente hacia él, que en últimas era hacia mí misma, pero que incluso antes de llegar a que todo eso era hacia mí, pasé también por ver que eran hacia mis padres, como que le estaba reclamando a él todo lo que nunca le reclamé a mis padres. Simplemente que el inconsciente funciona así. Por un tiempo, el humano debe vivir un montón de experiencias y solo en otro momento es que empieza como a tomar conciencia de que está es repitiendo cosas, de que lleva toda la vida atrapado en una emoción que no había podido resolver porque no habían recursos internos para resolverlo. Entonces, solo cuando cada quien está listo, y este viaje es personal, es de a cada quien le llega, a cada santo le llega el día, como dice el dicho, por saturación de sufrimiento, y esto es una ley, entonces tú empiezas a decir, tiene que existir. Bueno, en primer lugar, se me va algo que me viene a decirlo. Lo que pasa es que hay incluso un momento donde los humanos viven sin Dios ni ley, como dicen, donde o creen que creen en Dios, pero en realidad creen en un Dios a imagen y semejanza del ego, un Dios que castiga, un Dios que se resiente, un Dios que no perdona, un Dios que quiere a unos sí y a otros no, un Dios que no quiere a los que tienen ciertas orientaciones sexuales o ciertos colores de piel, o sea, un Dios a imagen y semejanza del ego. Ese no es el Dios real. O sea, el Dios real está mucho más allá, no tiene forma, no tiene color y se podría asemejar más a una energía, a algo invisible y entonces están los que dicen creer en Dios, pero no saben todavía que es Dios y todavía no se han sentado a pensar, ¿será que esto sí es Dios? ¿O esto es algo que acepté desde niña y adolescente y nunca lo cuestioné y me quedé relacionándome con esas ideas y cómo esas ideas influyen en cómo vivo? Entonces, a pesar de que dicen creer en un Dios, no viven en paz porque ese Dios que tienen en sus mentes les puede dar todo menos paz, porque si yo creo en un Dios que castiga, yo voy a vivir con miedo. Pero eso sería tema para otro video. Aquí podemos hablar de Dios
ya sentía que tenía que hacerlo, pero todo a su momento. Yo voy muy lento, voy a mi ritmo. Y están los que de entrada ya te dicen, no, Dios no existe, ¿cierto? En ambos casos son muy similares, porque vivir sin saber que hay un creador es un estado muy deprimente. O sea, yo no tengo que ver que el creador de esto esté aquí. Yo sé que es obvio que esto lo creó algo. Entonces, si con las cosas del plano físico nos es tan obvio que todo tiene un creador, que esto lo creó alguien, que esto lo creó alguien, que esto lo creó alguien, esta camiseta, si nos es tan obvio, ¿por qué no nos es tan obvio que algo nos creó a todos y todo lo que está aquí? Pero hay mentes que, claro, están en pelea. Yo también me creí atea, pero no me duró mucho. Me duró muy poco tiempo, tal vez un año, como mucho, si es que fue un año. Porque en realidad de muy chiquita sí sentía la sensación de, a ver, no, este mundo no salió de la nada. O sea, este mundo obviamente fue creado por algo. O sea, era obvio, era obvio. Pero pues tuve mi viaje de creer en también el Dios castigador y un montón de cosas, pero empezar a cuestionarlo y bla, 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 hasta llegar a donde estoy ahora, que es como Dios para mí es una presencia y es una certeza, no es una creencia. Entonces, eso cambia mucho la manera en la que ves la vida, o sea, incluso por eso dicen los maestros, a Dios no le importa si tú crees o no en Él, Él no le pasa nada, pero tú, si vives sin Dios ni ley, sí te pueden pasar muchas cosas que igual son necesarias de vivir, o sea, no te las puedes saltar. Eh, pero es ese momento donde uno quiere como conocer la humildad, que voy a buscar la etimología de humildad. Me gustaría saber cuál es la definición, etimología, humildad. No, qué interesante. La humildad viene del latín humilitas, que se deriva de humus, que significa tierra. Entonces, la humildad es la virtud de reconocer las propias limitaciones y debilidades y de actuar en consecuencia. Se refiere a la capacidad de restarle importancia a los propios logros y virtudes. La palabra humildad tiene una conexión con la tierra, ya que en el pasado se consideraba que las emociones, depresiones y deseos se generaban por irregularidades en las masas de agua. Ok, si lo expando, como yo lo logro canalizar, eh, si hemos llegado a ideas espirituales, es muy posible que hayamos caído en el ego espiritual. Yo fui la primera, porque, como les decía, hay una etapa del viaje humano donde hemos querido como negar nuestras imperfecciones, nuestro lado oscuro, ¿sí? Como nuestras actitudes tal vez no tan prolijas, nuestras reacciones animales, instintivas, reactivas. Y hay un momento donde cuesta verlo, ¿sí? O sea, es como definitivamente la he cagado y la he cagado mucho y todavía la cago y todavía se me salen lados que quisiera que no se me salieran, pero no me doy látigo, ni me culpo ni me juzgo, pero lo acepto. Y lo lindo de aceptarlo en uno es que también empiezas a aceptarlo en otros. Entonces para mí se abre una etapa antes de fantasear con ya estar iluminados y no tener ego, como decía al principio, más bien me dedico a ver en conciencia ese inconsciente, porque todavía voy a actuar de formas inconscientes, pero entonces me permito observar eso, me permito ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, me va a tocar parar el video, aunque ustedes no lo van a notar que me fui mucho tiempo, porque mi perrita no hace sino ladrar para que le den la comida. Entonces voy a parar el video y yo ahorita vuelvo. Aproveché, comí una galleta de oro. Por ejemplo, ¿qué pasa dentro de mí? Porque estaba grabando un video, mi perrita vino y me interrumpió. Veo el ego, sí, o sea, veo la parte de mí que justificaría enojarme, perder mi paz, echarme todo un cuento, pero lo veo, o sea, es como es una posibilidad que viene a mi mente. Entonces ya tú haces un espacio entre esa interpretación primera que brinca, como si fuera una notificación en el celular, como si fuera un video, te sale en el algoritmo de Instagram, pero tú verás si lo miras y te pierdes ahí
cierras y pasas y haces scrolling. Esto es una observación muy quirúrgica que en la medida que uno practica, uno se va volviendo más bueno en observar el ego y observar la interpretación en mi mente que me daría paz versus la que no, porque quiero simplificarlo, o sea, el ego nunca me va a dar paz, o sea, sus ideas, sus propuestas, sus posibilidades jamás me dan paz. En cambio, cuando la interpretación es real, me da paz y me da paz aquí y ahora, ¿ah? Aquí y ahora. Que yo sé que este tema da para escarbar más porque también puede ser muy mal interpretado, porque hay gente que entonces vive pensando en lo que quiere que pasen, o sea, usan el vivir pensando en lo que quisieran que pasara para desconectarse del presente y eso que piensan pues parece que les da paz, pero si son sinceros, si van más en el fondo e incluso vienen y sienten el cuerpo, que a veces como que nos da una paz superficial, pero hay que ver la paz a nivel de cuerpo, a nivel de biología, porque a veces nos quedamos muy acá. Y como que, como por eso les digo, puede ser un poco malinterpretado de, entonces tal vez yo sí estoy pensando bien, porque vivo pensando que mi vida va a ser así, 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 pero vives es soñando, o sea, y si miras bien, tu atención siempre estás como en la mente y no en la biología. Y parte de uno saber que está viviendo ya como más sabiamente y como más en la verdad, y con la verdad me refiero a la información dada por la vida de la verdad, no mi verdad, sino la verdad. Todos apuntan, como les decía ahorita, de ir atando los cabos y viendo en qué se parecen las informaciones, sí o sí te llevan al cuerpo, te llevan a conectar con la respiración, te llevan a que sientas si estás tensionado o no. Pero por eso también quiero decirte que dependiendo de la etapa que te encuentres y sin importar en la etapa que te encuentres, seamos amorosos con nosotros. O sea, no nos demos látigo, porque continuando con lo de la humildad, yo hace mucho rato que ya dejé de pretender querer ser perfecta porque sí quise, o sea, sí me estaba forzando mucho a ser ya de una manera, a comer de una manera, a vivir de una manera, a pensar de una manera. Y me di cuenta que la mejor manera era precisamente no forzarme, era darme el espacio y que naturalmente todo se vaya mostrando, no tener miedo al error, no tener miedo a alborotar el avispero, no tener miedo a que pasen cosas chocantes. Es como empezar a mirar el miedo que le tenía a la vida precisamente. Y una frase que siempre también me marcó mucho de Sergi Torres era no tenerle miedo al miedo, porque el miedo va a estar ahí, o por lo menos a mí por ahora me acompaña. Pero ha nacido esta fuerza interna de que viene el miedo como posibilidad y luego vengo con mis recursos internos de, ok, pero no lo quiero ver así. No quiero generar este caos que me está diciendo el ego que genere. Y al principio puede ser chocante, al principio puede ser maluco, pero como cualquier aprendizaje, uno se va volviendo muy bueno y no bajar la guardia. O sea, si tú bajas la guardia, que también me ha pasado, el ego vuelve y toma fuerza. Entonces el ego es algo que hay que estar observando todo el tiempo, un momento presente, y que por eso para muchos nuestro propósito de vida ya es total y absolutamente momento presente. O sea, yo trabajo sobre mi presente porque sé que lo que haga en el presente es lo que da lo siguiente. Si miro mi interior, eso generará una emoción y esa emoción generará una actuación y esa actuación generará una circunstancia y esa circunstancia generará mi destino y mi vida. Entonces, como ya sé que la causa y como la esencia y el fundamento es lo que pasa dentro de mí, entonces yo me dedico ya a eso. Pero hay personas que todavía no están dedicadas al 100%, pero no importa. O sea, uno empieza con el 1, con el 2, con el 5, con el 7, con el 10, con el 20 y así. No, no te compares, no corras, porque precisamente si corres a veces es tu mismo ego forzándote. Hubo un tiempo que yo me di permiso de cosas que incluso por eso si te sales de moralismo, de religión y de todo, y dejas a un lado todas tus creencias y simplemente te dedicas a, voy a dejar ser a este humano. Entonces me he dejado hacer muchas cosas, me he dejado comer desbordadamente, me he dejado comer alimentos que me habían dicho que eran malos, me he dejado pegarme tremendas borracheras, me he dejado también consumir sustancias y alucinógenos y cosas y todo en exceso. O sea, ese ha sido mi viaje. No sé cómo es el de cada quien, pero
fue el yo vivir cada experiencia el que naturalmente fue como, ok, no, estos alimentos me están inflamando. O bueno, no, tal vez cada vez que me pego estas psicodelias con MDMA, me demoró 2 días recuperándome y restableciendo mi sistema mental. Entonces ya uno empieza a sopesar y uno dice, tal vez no es lo que quiera. Pero antes de eso me estaba forzando, o sea, era represión, era un control ilusorio, o sea, era algo que en cualquier momento iba a explotar. Y lo viví, viví todo, viví, bueno, voy a ser perfecta ya, yo ya no tengo vicios, yo ya no tengo adicciones, yo ya estoy aliviada. O sea, me metí en una película donde no quiero que nadie sepa que yo todavía vivo tormentas y lo viví. Y como lo digo, es parte de vivirlo. O sea, incluso querer fingir y pretender que todo está bien es una experiencia humana muy interesante. Entonces la viví y ya después dije, no baja la guardia porque tú todavía quieres hacer muchas cosas y permítetelo. Entonces por eso ahí es tan importante uno irse liberando, sí, de creencias, de ideologías, porque al final limitan que experimentes. Y al no experimentar, no descubres por ti mismo la verdad, sino que estás haciéndolo porque alguien te lo dijo y ahí eso no es real. Las comprensiones reales vienen de adentro hacia afuera. A pesar de que uno las escuche de afuera, yo la debo tomar, pero yo debo experimentar para que me nazca la comprensión de adentro hacia afuera. Entonces, voy a dejarlo aquí porque a medida que yo hablo y luego voy y me escucho, voy entendiendo por dónde estoy yendo y de qué es lo que voy a hablar. Pero básicamente estaba hablando un poco de los fundamentos humanos y de que antes de fantasear con la luz, primero hay que ver cosas humanas no muy chéveres, más bien dolorosas, confrontantes y chocantes, intensas. Y al uno entregarse de verdad a esa parte humana, ahí sí sale mucho oro, mucho oro. O sea, la alquimia viene de ver el carbón sin miedo. Y de ver el carbón sin miedo empiezas a ver los diamantes. Pero hay gente que quiere los diamantes sin pasar por el carbón y no se puede. O quieren ir a Dios sin pasar por lo humano y no se puede. O están cansados y dicen, yo ya quiero volver al origen, estoy cansada de ser humana. Yo lo dije, cuando en realidad es como, ve a ser humana y de verdad, verdad. Y me ha tomado tiempo, o sea, orar es pensar. Eso también lo aprendí en un curso de milagros, o sea, porque a veces creemos que orar es solo orar o ir a misa. No, tú oras todo el día, lo que vives pensando. Eso es orar, ¿sí? De hecho, vamos a ver qué nos sale de etimología de orar antes de ya irme. Etimología, orar. Lenguaje, discurso o plegaria. Hablar, pedir o rogar. Pero bueno, dejémoslo con hablar. O sea, orar es esa mente que está ahí a toda hora hablando. Entonces uno ora siempre, sea consciente o no. La pregunta es, ¿qué estoy orando, no? Y el caso es que uno de mis pensamientos, una de mis oraciones todos los días es, ayúdame a ver más allá de lo que yo veo siempre. O sea, vida, ayúdame a ver más allá de esto que estoy viendo. Es como, siempre sé que por lo general lo primero que veo no es, sino que es el ego. Entonces, como ya sé eso, siempre estoy pidiendo como una corrección de mi mirada, como quiero ver esto de otra manera, quiero ver esto de otra manera. Y a mí el curso de milagros obviamente fue un entrenamiento mental muy poderoso que me ayudó mucho, que de eso también haré un video en algún momento. Pero luego, como cualquier herramienta, pues la integras y avanzas, ¿no? Pero muchas cosas se me han quedado en mí. Y una de esas cosas es, estoy dispuesta a ver esto de otra manera, porque siempre la primera mirada no suele ser la más amorosa, no suele ser la más sabia, sino que suele ser la más impulsiva, la más reactiva, la más chocante, la más agresiva. Y finalmente ese es el resumen de que se trata de uno estar atento de ese diálogo interno. Se trata de qué pasa dentro de ti, en tu mente, todo el tiempo, porque eso determina la manera en la que vives tu vida. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por estar acá, por haber escuchado hasta el final. Recuerda que es para ti, pero al mismo tiempo te doy las gracias por venir y conectar con mi energía a través de este portal vibracional llamado YouTube. Y espero nos veamos en una próxima ocasión. Y bueno, nos vemos por ahí a toda hora, a todo el rato. Te quiero. Chao.